¿Quieres saber cómo suenan 2.8 millones de personas a punto de tener un día realmente malo? No es un grito. Es un zumbido. Una vibración baja de 60 hercios que hace vibrar tus dientes justo antes de que un transformador decida convertirse en un espectáculo de fuegos artificiales. He estado escuchando ese zumbido durante 28 años. Mi nombre es Gerardo Solís, pero la raza de la cuadrilla simplemente me llama Gera o el Viejo, dependiendo de si estoy salvando sus pellejos o diciéndoles que cablearon una subestación como un chamaco borracho con un juego de Mecano. Tengo 54 años y trabajé para la Cooperativa de Energía del Noreste hasta que decidieron que yo era obsoleto. Mi título de trabajo era Supervisor Senior de Operaciones de la red. Suena elegante, ¿verdad? Como algo que pondrías en LinkedIn para impresionar a la gente que piensa que la electricidad proviene de duendes mágicos en la pared. En realidad, yo era una niñera glorificada para una red de energía estatal que se mantenía unida con cinta adhesiva, oraciones y código escrito cuando Salinas de Gortari todavía firmaba el Tratado de Libre Comercio. Pasaba mis días mirando una pared de monitores que parecía el puente del Enterprise si hubiera sido diseñado por el postor más barato. Mi trabajo era simple: mantener las luces encendidas. Mantener el aire acondicionado funcionando para que Vanessa en San Pedro no sude a través de sus pantalones de yoga, y mantener los respiradores zumbando en el Hospital Muguerza para que la abuela no conozca a su creador antes de lo previsto. La mayoría de la gente piensa que la red eléctrica es estática. Mueves un interruptor, la bombilla se enciende. Incorrecto. La red es una bestia. Respira. Le da hambre. Por la mañana, cuando todos se despiertan y encienden sus cafeteras simultáneamente, la red bosteza y pide energía. Por la tarde, cuando las refinerías de petróleo están agitando y el sol de Nuevo León está horneando el asfalto a 39 grados, la red se enoja. Tiene picos, caídas, hace berrinches como un niño de 2 años que se perdió su siesta. Durante los últimos 28 años, yo fui quien alimentó a mano a esa bestia. Ajustando los algoritmos, ajustando la distribución de la carga, anulando manualmente los sistemas automatizados que eran demasiado estúpidos para saber que un frente de tormenta rodando a través de la Sierra Madre significaba caídas de voltaje en la zona costera. Yo no era la gerencia. Yo no era el liderazgo. Yo era el mobiliario. El veterano que sabía dónde estaban enterrados todos los cuerpos. Los ingenieros, tipos con cascos y nudillos con cicatrices, ellos me conocían. Llamaban a mi línea directa, saltándose la mesa de ayuda automatizada. Gera, tenemos un reconectador actuando raro en el circuito 12. ¿Qué dicen los sensores? Y yo les decía, no es el reconectador, genio. Es la ardilla que se frió en el alimentador 5 kilómetros más abajo. Reinicia el interruptor y tráeme una caguama más tarde. Pero para los encorbatados de arriba, los que tienen maestrías en el TEC de Monterrey y manos suaves, yo era invisible. Yo era un costo heredado. Un jugador analógico en un mundo digital. Me miraban y veían a un ex tipo de la Marina de mediana edad con manchas de café en su camisa y una cajetilla de faros en su bolsillo trasero, sentado en una habitación oscura escribiendo comandos en una terminal que parecía un sistema operativo de disco. No veían el arte. No entendían que mis ajustes manuales, afinados durante años de observar las peculiaridades de la red, eran lo único que prevenía una falla en cascada cada vez que la temperatura alcanzaba los 40 grados. Verás, mi papá ayudó a construir algunas de las subestaciones originales en la década de 1960. Trabajo real de concreto y acero, no esta basura prefabricada que levantan ahora. Él me enseñó que a la electricidad no le importa tu título universitario o tus algoritmos elegantes. Sigue las leyes de la física, y la física no negocia. Respetas a la bestia, o la bestia muerde de vuelta. El problema comenzó hace unos 6 meses cuando el viejo Carlos Hernández se retiró de operaciones. Carlos era un tipo duro que olía a cigarros baratos y tequila corriente, pero respetaba a la bestia. Sabía que no se empuja a un dragón dormido con un palo. Cuando se fue, la corporación nos envió un reemplazo. Su nombre era Sergio Reyes. Sí, Sergio. El chico parecía haber sido impreso en 3D en una fábrica de Massimo Dutti. Tenía 29 años, tenía los dientes más blancos que un destello nuclear, y su currículum estaba lleno de palabras como sinergia, optimización nativa en la nube y eficiencia disruptiva. El tipo de palabras de moda que hacen que me piquen los dientes.
Sergio no entró caminando a la sala de control, se pavoneó. Miró mi banco de monitores, mis notas adhesivas llenas de cálculos de voltaje, mis interruptores de anulación manual que yo mismo había construido, y se burló. Para él, yo no era el experto. Yo era el cuello de botella. Vio mi salario y vio un número que podía cortar para comprarse una oficina en la esquina. Vio mis ajustes manuales y los llamó ineficiencias. Gerardo me dijo en su tercer día, inclinándose sobre mi escritorio oliendo a vainilla y arrogancia, ¿por qué estamos programando manualmente las caídas de carga para la refinería de Pemex? El conjunto de inteligencia artificial debería manejar eso automáticamente. Lo miré por encima de mis gafas de lectura. El tipo que compras en la ferretería porque eres demasiado terco para admitir que necesitas bifocales. Porque el conjunto de inteligencia artificial no sabe que Pemex ejecuta un turno no autorizado los jueves y aumenta la demanda en 40 megavatios en 3 segundos, dije. Si dejas que el piloto automático lo maneje, dispararás los relés en 3 municipios y la mitad de Monterrey se quedará a oscuras durante la hora pico. Él solo sonrió con esa sonrisa de tiburón. Necesitamos confiar en el sistema, Gerardo. Los datos no mienten. Los datos no tienen intuición, Sergio, le repliqué. Y los datos no tienen que explicarle al gobernador por qué cada semáforo desde aquí hasta Saltillo se acaba de apagar. Se alejó, escribiendo algo en su iPad, probablemente una nota a recursos humanos titulada Personal problemático. Debería haber visto la escritura en la pared, escrita en letras de neón. Pero yo también era arrogante. Pensé que era intocable. Pensé, no pueden despedirme. Soy el único que conoce los códigos de anulación para los sistemas heredados. Soy el tipo que salvó manualmente la red durante el huracán Emily en el 2005 cuando todos los sistemas automatizados se volvieron locos. Estaba equivocado. Resulta que la gente estúpida con poder es mucho más peligrosa que una línea eléctrica caída en un charco. La atmósfera en la sala de control cambió durante los siguientes meses. Los otros operadores, buenos chicos en su mayoría pero novatos, comenzaron a evitar el contacto visual conmigo. Sentían al tiburón en el agua. Sergio comenzó a realizar reuniones de visión a las que yo no estaba invitado. Trajo consultores que parecían tener 12 años y hacían preguntas como, ¿qué pasaría si simplemente virtualizáramos el equilibrio de carga? Como si la electricidad fuera una aplicación que pudieras descargar de la nube. Mantuve la cabeza baja. Mantuve la red funcionando. El verano estaba aumentando. El calor se estaba acumulando. La bestia se estaba poniendo inquieta. Retoqué mis configuraciones, ajustando las tolerancias, preparándome para la temporada de carga máxima. Estaba construyendo una red de seguridad para el Estado, tejida con código y 28 años de experiencia ganada con esfuerzo. No sabía que estaba tejiendo mi propia carta de despido. El día que sucedió fue un martes de julio. Ya hacía 37 grados a las 9 de la mañana. La humedad era lo suficientemente espesa como para masticarla. La red estaba zumbando esa nota baja y ominosa que significaba problemas gestándose. Estaba inmerso en el código, ajustando las tasas de aumento para el pico de la tarde cuando la puerta de la sala de control se abrió con un siseo. No era solo Sergio. Eran Sergio, una mujer de recursos humanos que parecía que chupaba limones por diversión, y un guardia de seguridad llamado Venceslao con quien había compartido donas durante 10 años. Venceslao no me miraba. Fue entonces cuando supe. Mi divorcio me había enseñado a reconocer esa mirada. La mirada que tiene la gente cuando está a punto de dar malas noticias que no quiere dar. El zumbido en la habitación pareció detenerse, reemplazado por un zumbido en mis oídos. No entré en pánico. El entrenamiento de la Marina entra en acción durante la crisis. Evalúas la situación, calculas tus opciones, ejecutas tu plan. Solo sentí una rabia fría y dura asentarse en mi estómago, pesada como un chaleco de plomo. Venían por la vieja guardia. Olvidaron una cosa. La vieja guardia conocía todos los trucos que mantenían el castillo en pie. Sergio ni siquiera tuvo la decencia de hacerlo en una oficina privada. Lo hizo allí mismo en el piso, frente a los monitores, frente a los operadores junior, frente a Dios y toda la infraestructura eléctrica de Nuevo León. Fue un movimiento de poder. Él quería mostrarle a la tribu que estaba matando al alfa. Gerardo, dijo Sergio,
Con su voz suave como aceite de serpiente, ¿podemos tener un momento? Giré mi silla. No me levanté. No le iba a dar la satisfacción de mirarlo hacia arriba. En la Marina, te enseñaban a nunca mostrar debilidad ante un enemigo. Estoy ocupado, Sergio. El voltaje en el bus norte se está desviando. Necesito aumentar el flujo de energía antes del mediodía. Eso es exactamente lo que necesitamos discutir, dijo, mostrando esa sonrisa de carilla. Hemos decidido movernos en una dirección diferente con respecto a la estrategia de gestión de la red. Efectivo inmediatamente, tu posición está siendo eliminada. La habitación se quedó en silencio. Completamente en silencio. Podías escuchar los ventiladores de enfriamiento en los bastidores de servidores zumbando. Los operadores junior se congelaron, con los dedos flotando sobre los teclados como si estuvieran jugando al juego de las sillas y la música acabara de morir. Eliminada, repetí, saboreando la palabra. Sabía a ceniza. Estás eliminando al supervisor. ¿Quién va a ejecutar el equilibrio de carga? El nuevo conjunto de eficiencia automatizada está completamente en línea, dijo Sergio, inflando el pecho como un gallo que acaba de encontrar el gusano más grande del patio. Es un protocolo de red impulsado por inteligencia artificial y autorreparable. Es más limpio, más rápido y, francamente, elimina el elemento del error humano. Ya no necesitamos anulaciones manuales. Miré a la señora de recursos humanos. Estaba mirando un punto sobre mi hombro izquierdo, probablemente pensando en su pensión y cuántos años le quedaban antes de la jubilación. Probablemente disociándose para no tener que sentirse como la parca en un blazer de poliéster. Sergio, dije, con mi voz peligrosamente baja, no tienes idea de lo que estás haciendo. Ese conjunto de eficiencia es una caja negra. No tiene en cuenta el retraso térmico en los transformadores del sector 7. No sabe que el sensor en el cruce del río Santa Catarina lee un 5% más alto debido a la acumulación de corrosión. Mis ajustes manuales compensan 20 años de peculiaridades como esa. Si cambias a automático completo, estás volando a ciegas en una tormenta eléctrica. Tenemos plena confianza en el sistema, dijo, revisando su elegante reloj inteligente. Probablemente costaba más que la mensualidad de mi camioneta. Venceslao te escoltará fuera. Puedes recoger tus efectos personales. Deja tu gafete y ficha de seguridad en el escritorio. Me levanté entonces. Mis rodillas crujieron como disparos. Me sentí 20 años más viejo y 10 años más joven al mismo tiempo. La adrenalina me estaba golpeando, agudizando mi visión como solían hacerlo las situaciones de combate. Miré el gran tablero. La curva de demanda estaba subiendo. La línea roja subía como un gráfico de fiebre. Está bien, dije. Metí la mano en mi bolsillo, saqué mi llave de bus serial universal encriptada, la que contenía mis guiones personalizados, el trabajo de mi vida, y la dejé caer en mi taza de café. Plof. Cerámica encontró metal. Arruinada. ¿Quieres el volante? Es tuyo. Gerardo, por favor no hagas una escena, chilló la señora de recursos humanos. Ninguna escena, dije, agarrando mi chaqueta del respaldo de la silla. Solo matemáticas y física. A las leyes de Newton no les importan tus proyecciones trimestrales. Caminé hacia Sergio, invadiendo su burbuja personal. Olía a miedo y a mentas para el aliento, tratando de cubrir el miedo. Escúchame bien, niño bonito corporativo, dije, manteniendo mi voz baja para que solo él pudiera escuchar. Mis configuraciones están manteniendo actualmente la variación de frecuencia en 0,02%. La lógica de transferencia está configurada para transferir carga a las plantas de pico a las 4:30 de la tarde, pero tengo un amortiguador manual configurado para activarse a las 4:47 de la tarde para atrapar el pico de rebote cuando los paneles solares se desconecten. Sergio puso los ojos en blanco como un adolescente siendo sermoneado sobre la hora de llegada. Sabemos sobre las configuraciones, Gerardo. Estamos borrando los guiones personalizados. Vamos con los valores predeterminados del fabricante. Enfoque de borrón y cuenta nueva. Me reí. Fue un sonido seco y oxidado como maquinaria vieja arrancando. Valores predeterminados del fabricante en una red construida en 1970. Sergio,
Si borras mis configuraciones de amortiguación y dejas que esa inteligencia artificial ejecute la transferencia, la frecuencia va a oscilar. Los armónicos golpearán el bus principal exactamente a las 4:47 de la tarde. Me incliné más cerca, lo suficientemente cerca para ver el sudor formándose en su frente. Y la red se disparará. A nivel estatal. Tendrás un apagón en cascada durante la hora pico en una ola de calor. Literalmente estás desconectando el soporte vital para cargar tu iPhone. Estás siendo dramático, dijo Sergio, agitando una mano despectivamente. La red funcionará bien sin ti. Mejor, de hecho. Ya no necesitamos tu vudú. Tenemos algoritmos. Tenemos aprendizaje automático. Tenemos el futuro. Los algoritmos no sudan cuando la temperatura llega a 40 grados, Sergio dije. Miré más allá de él a Diana, la operadora junior, una chica que parecía a punto de devolver el almuerzo. Tenía tal vez 25 años, recién salida de la escuela de ingeniería, todavía creía que los libros de texto tenían todas las respuestas. Diana, escúchame. Cuando la frecuencia llegue a 59,75 Hz, no intentes aumentarla. Aísla la interconexión noreste. Es tu única oportunidad de salvar los circuitos del hospital. Es suficiente, ladró Sergio, su compostura rompiéndose solo un poco. Venceslao, escoltalo fuera ahora. Venceslao dio un paso adelante, luciendo tan miserable como un gato mojado. Lo siento, Hera murmuró. Está bien, Venceslao, dije, palmeando su brazo. Solo estás haciendo tu trabajo. A diferencia de algunas personas. Señalé con el pulgar a Sergio. Agarré mi chaqueta del respaldo de la silla. Era una vieja chaqueta de campo de la Marina, descolorida y remendada pero aún útil. Un poco como yo, supuse. No miré hacia atrás a los monitores. No pude. Era como alejarse de un bebé que sabías que estaba a punto de gatear hacia el tráfico. 4:47 de la tarde, Sergio, dije, pausando en la puerta de seguridad. Anótalo. Cuando las luces se apaguen, recuerda que te dije exactamente cuándo rebotaría el cheque. Fuera, gritó él, su compostura finalmente rompiéndose por completo. Salí al pasillo. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mí, esa misma frecuencia de 60 Hz que alimentaba todo. Por primera vez en 28 años, ese zumbido no sonaba a seguridad laboral. Sonaba como un temporizador de cuenta regresiva en una bomba. La caminata hasta el estacionamiento fue el kilómetro más largo que jamás había tomado. Pero no fue la caminata de la vergüenza que ellos querían que fuera. No oculté mi cara ni me apresuré como algún criminal. Caminé con el paso pesado de un hombre que usa botas con punta de acero en un mundo de mocasines. Mi camioneta se estaba horneando al sol. Una Ford Lobo del 2013, oxidada alrededor de los huecos de las ruedas, llena de latas vacías de bebidas energéticas y cables de puente. Me quedaba bien, confiable, fea y capaz de transportar cargas pesadas sin quejarse. Los asientos de cuero estaban lo suficientemente calientes como para marcar ganado. Tiré mi caja de efectos personales en el asiento del pasajero, una grapadora, una foto enmarcada de mis 2 hijos de cuando eran jóvenes y un cactus medio muerto que de alguna manera sobrevivió en esa cueva sin ventanas. Me senté allí por un minuto, con las manos agarrando el volante. Quería llorar. Realmente quería. Quería golpear el tablero y gritar sobre la injusticia de todo. Le había dado a ese lugar mi juventud, mi espalda, mi matrimonio cuando las largas horas y las llamadas de emergencia finalmente desgastaron a Sara hasta la nada. ¿Y para qué? Para ser tirado como un filtro de aire usado por un niño cuya corbata costaba más que la mensualidad de mi camioneta. Pero las lágrimas no arreglan circuitos, y seguro que no arreglan la estupidez. La rabia sí. Rabia fría, dirigida y profesional. Saqué mi teléfono y encontré el contacto, Guillermo Torres, cumplimiento. Guillermo era mi contraparte en la mazmorra regulatoria, una pesadilla de auditor que fumaba en cadena y bebía tequila y que odiaba a Sergio casi tanto como yo. Sergio había estado esquivando las auditorías de seguridad obligatorias de Guillermo durante meses, alegando privilegio ejecutivo y plazos de innovación. Escribí, y estoy fuera. Sergio me despidió efectivo inmediatamente. 3 puntos aparecieron instantáneamente. Luego, ¿qué?
¿Está loco? El perfil de carga de verano está activo. Estamos a 2 semanas de la temporada pico. Escribí de vuelta, está ejecutando el conjunto de eficiencia en automático completo. Borró mis guiones. Le dije que la transferencia falla a las 4:47. Se rió de mí. La respuesta de Guillermo fue en mayúsculas: Jesús Gerardo, eso es una violación de las normas del código de red. Él no puede ejecutar software no autorizado en la capa de control sin un periodo de revisión de 30 días. ¿Lo hizo? Y está evitando todas las anulaciones manuales. Escucha, Guillermo, observa los registros de aprobación. ¿Firmó el cambio de parámetro a través de los canales adecuados o usó su anulación de administrador? Una pausa. Una larga pausa. Prácticamente podía escuchar a Guillermo abriendo pantallas y cruzando referencias de bases de datos. Luego, verificando. Santa Madre. Usó un código de anulación administrativa de emergencia. Lo etiquetó como actualización crítica del sistema para saltarse la revisión de la Junta. Está volando completamente rebelde. Sonreí. Fue una sonrisa sombría y lobuna. Documéntalo. Haz captura de pantalla de todo. Ponle marca de tiempo a todo. Cuando las luces se apaguen, quiero sus huellas dactilares en el arma homicida. ¿A dónde vas?, preguntó Guillermo. Voy a buscar una hamburguesa. Una grasienta. Y voy a esperar. Conduje hasta el comedor de Don Pancho, una fondita barata a unos 5 kilómetros por la carretera. Era el tipo de lugar donde el menú está laminado y pegajoso, y la mesera te llama cariño sin ironía. Eran las 2:30 de la tarde. El sol estaba alto y despiadado. El termómetro del banco decía 39 grados. Pedí una hamburguesa doble con extra cebollas y café negro. La mesera, una señora llamada Caro que había estado sirviendo comida allí durante 20 años, me miró de reojo. Un poco tarde para el almuerzo, Gera. Usualmente no escapas de esa mazmorra hasta las 6. Obtuve liberación anticipada por buen comportamiento, Caro, dije. Resulta que el Estado ya no me necesita. Se consiguieron un robot. ¿Un robot? Caro se rió, sirviendo café que parecía lo suficientemente espeso como para sostener una cuchara. Cariño, la licuadora de allá atrás se rompe 2 veces por semana. Buena suerte con eso. Miré el reloj. Cada tic era un segundo más cerca de la carga máxima. Cada tic era el sol de Nuevo León golpeando más fuerte en las líneas de transmisión, calentando el cobre, aumentando la resistencia. La red era una banda elástica siendo estirada, y Sergio acababa de despedir al único tipo que sabía cuándo dejar de tirar. 3:15 de la tarde. Mi teléfono zumbó. Diana, la operadora junior. Gera, las lecturas son inestables. La inteligencia artificial sigue buscando el punto de ajuste de frecuencia pero no puede fijarlo. Está oscilando más o menos 0,05 hercios. Sergio dice que está calibrando. Miré el mensaje. Si respondía, estaba trabajando. Si estaba trabajando, era responsable. Y justo ahora, mi seguro de responsabilidad civil era inexistente. 3:45 de la tarde. Otro zumbido. Rodríguez, un ingeniero de campo del sector sur. Oye, viejo. Acabo de recibir órdenes extrañas de control. Quieren que deshabilite los seguros de disparo térmico en el banco de transformadores principal en la subestación 4. Dice que los sensores están dando lecturas falsas. Esto suena a suicidio. Mi sangre se heló. Deshabilitar los seguros térmicos no era solo incompetencia. Eso era negligencia criminal. La subestación 4 era más vieja que Juan Gabriel. El aceite en esos transformadores era más viejo que Sergio. Si se sobrecalentaban sin apagados de seguridad, no solo se desconectarían. Explotarían como bombas. Rompí mi propia regla. Escribí de vuelta, ya no trabajo allí, pero si lo hiciera, te diría que obtengas esa orden por escrito. Firmada por triplicado. Y retrocede unos 150 metros cuando muevan ese interruptor. 4:25 de la tarde. Las luces en el comedor parpadearon. Solo una vez. Una caída rápida,
luego volvieron a subir. El zumbido del refrigerador detrás del mostrador cambió de tono, bajó una octava, luego volvió a subir. Eso fue raro, dijo Caro, levantando la vista de limpiar mesas. No fue raro, dije, dejando un billete de 500 en la mesa. Eso fue un disparo de advertencia. Mi teléfono sonó. La línea principal de la junta directiva de la cooperativa. Los peces gordos. La gente que podía despedir a Sergio. Lo dejé sonar. Una vez. 2 veces. 3 veces. Déjalos sudar. Déjalos ver su preciosa eficiencia desmoronándose en tiempo real. Cuarto timbrazo. Hola. Gerardo, habla el presidente Hernández. Su voz estaba tensa como una cuerda de guitarra. Tenemos una situación desarrollándose. Estoy desempleado, licenciado Hernández, dije. No tengo situaciones. Tengo tiempo libre y una hamburguesa. Gerardo, escúchame, ladró Hernández. Sonaba como un hombre viendo su Afore incendiarse. Estamos viendo inestabilidad en toda la red del Centro Nacional de Control de Energía. Sergio dice que el sistema está experimentando anomalías imprevistas, pero nuestros ingenieros de campo dicen que estamos a punto de perderlo todo. Los ingenieros tienen razón, dije. Estás a unos 22 minutos de un colapso total. 4:47 de la tarde, para ser precisos. ¿Puedes guiar a Sergio a través de una solución? Me reí en voz alta. ¿Guiarlo a través de eso? Licenciado Hernández, eso es como tratar de guiar a un niño pequeño a través de la realización de una cirugía de corazón. El código no está allí. Él lo borró. Mis guiones de amortiguación necesitan ser reescritos y subidos manualmente mientras el sistema está en vivo y oscilando. Es como cambiar el motor de un coche yendo a 110 por la autopista. Baja aquí. Autorizaremos tarifas de consultoría de emergencia. Quiero a Sergio fuera, dije. Ahora mismo. Escolado fuera antes de que ponga un pie en ese estacionamiento. Y quiero un contrato garantizando mi posición como director de operaciones en jefe con autonomía total sobre las operaciones de la red. Gerardo, no podemos simplemente. 4:29 de la tarde, licenciado Hernández. 18 minutos. ¿Negocias conmigo, o negocias con 2.8 millones de regios enojados cuando su aire acondicionado se corte en un calor de 39 grados? Larga pausa. Luego, hecho. Seguridad lo está acompañando fuera ahora. Conduje de regreso, tomándome mi tiempo. Conocía cada camino secundario, cada atajo. A las 4:42 de la tarde, entré en el estacionamiento. Venceslao Torres estaba parado en la puerta, haciéndome señas para entrar como si fuera el presidente llegando en el avión presidencial. Gera, gracias a Dios, gritó. Las alarmas son tan fuertes que puedes escucharlas en el estacionamiento. Entré al edificio como si fuera el dueño. Porque ahora, lo era. El ascensor se abrió al caos. Alarmas gritando, luces rojas parpadeando, operadores gritando lecturas a través de la habitación. Y allí en el centro, mi silla. Vacía. Esperando. Diana, llamé. Gera, chilló ella, el alivio inundando su voz. Mata a la inteligencia artificial. Ahora mismo. Anulación manual completa. Pero Sergio dijo. Sergio se ha ido. Yo estoy a cargo. Mátala. 4:46 de la tarde. La red estaba convulsionando. Escribí furiosamente, reconstruyendo mi código de amortiguación de memoria mientras el sistema intentaba destrozarse a sí mismo. 4:47 de la tarde. La transferencia golpeó. La energía solar se desconectó. La carga se desplazó a las plantas de gas. La frecuencia se disparó hacia la zona de peligro. Entonces mi código entró en acción. El amortiguador de impactos digital que había construido atrapó el rebote, suavizó la oscilación, mantuvo la línea. Luces verdes. Frecuencia estable. Crisis terminada. La habitación estalló en vítores. Me recosté en mi silla, con las manos temblando por la adrenalina. 2 semanas después, Sergio enfrentaba cargos federales.
Su esposa había solicitado el divorcio. Su carrera era radiactiva. Yo era director de operaciones en jefe con un salario que me permitiría jubilarme cómodo y comprarle algo bonito a mis hijos. ¿Pero la mejor parte? Cada noche, voy a casa y escucho ese zumbido del transformador a la distancia. Mi canción de cuna. El sonido de un trabajo bien hecho. La bestia está alimentada. Las luces permanecen encendidas. Y la vieja guardia vigila. Eso es todo lo que siempre quisimos.